Hola amigos, amigas de las redes sociales, bienvenidos a una sesión más del análisis de coyuntura con tu profe de RI. Amigos y amigas, imagínense que ustedes viven en el país más religioso del mundo, o por lo menos en uno de los países en donde una de las religiones más ortodoxas tiene a su ala más conservadora. Imagínense también que en este mismo país reina una sola familia desde 1932. Imagínense que cualquier paso en falso puede ser castigado, penalizado, incluso con castigo físico, seas extranjero o seas nacional. Imagínense también que gracias a estas estructuras ortodoxas religiosas se violan los derechos humanos una vez sí y la otra también. Ahora imagínense que de pronto un monarca, un nuevo rey con un poquito más de 30 años llega al poder y de pronto dice que al interior del país va a construir ciudades como Las Vegas, que las mujeres van a tener derecho a votar, que las mujeres van a tener derecho a manejar, que las mujeres van a poder ir a los estadios y a los eventos deportivos, algo que en cualquier país del mundo es normal, pero que en su país, en este país del que vamos a hablar, es una novedad. Me refiero al príncipe heredero de la corona Saud, Bin Salman, y me refiero a Arabia Saudí, el único país que tiene el nombre o el apellido de la familia que la gobierna desde 1932. Me refiero entonces al proyecto Visión 2030 o 2030 que va a impulsar este joven monarca y que pretende reposicionar a Arabia Saudí como líder del Medio Oriente y al Medio Oriente como líder del mundo. Si les interesa ver lo que tengo que decir al respecto, acompáñenme y comencemos. El proyecto Visión 2030 tiene tres pilares principales. En primer lugar, contempla una sociedad vibrante, la cual incluya buenas políticas de urbanismo, de cultura, de entretenimiento, deportes, sitios del patrimonio de la UNESCO y esperanza de vida en incremento. En segundo lugar, una economía próspera, que contemple mejores empleos, mujeres en la fuerza laboral, competitividad internacional en diversos rubros más allá del ámbito petrolero, un fondo de inversión pública, inversión extranjera directa y reactivación del sector privado. En tercer lugar, una nación ambiciosa, que haya mayores ingresos no petroleros, una efectiva forma de trabajo del gobierno, un gobierno electrónico, mayor capacidad de ahorrar y mayor ingreso en los hogares familiares, organizaciones sin fines de lucro trabajando en Arabia y mayor incentivo al trabajo voluntariado. El plan es supervisado por un grupo de personas empleadas en el Centro Nacional para la Medición del Desempeño, la Unidad de Entrega y la Oficina de Gestión de Proyectos del Consejo de Asuntos Económicos y de Desarrollo. El Programa Nacional de Transformación fue diseñado y lanzado en el año 2016 a través de 24 organismos gubernamentales para mejorar el desarrollo económico de Arabia Saudí. En concreto, lo que el proyecto Visión 2030 contempla es la implementación de un complejo de playa en el Mar Rojo entre las ciudades Umluj y Al-Waj en la sección norte de la costa de Hiyaz. El proyecto del complejo incluiría la construcción de 50 islas y de 34.000 kilómetros cuadrados con un megadesarrollo mundial de turismo y ocio, y estaría regido por leyes a la par de estándares internacionales. El complejo permitiría a las mujeres usar bikinis en las áreas de la piscina y la playa. Además, las mujeres ya se pueden quedar con sus parejas a pesar de no demostrar que estén casados. Habría zonas libres para el consumo de alcohol y por lo tanto se reactivaría una especie de internacionalismo liberal al más puro estilo de Europa Occidental en ciertas zonas exclusivas de Arabia Saudí. En mayo del año 2016 se anunció una autoridad general para el entretenimiento por decreto real, en el que se invirtieron más de 2.000 millones de dólares. En Riad, la capital del reino, el primer concierto público que se llevó a cabo en más de 25 años fue en 2017 y participaron en este evento el músico famoso de música country Toby Keith y el cantante saudí Rabeh Sayeh. Para abril del año 2017,
el gobierno anunció también la construcción de un gran complejo deportivo, cultural y de entretenimiento de aproximadamente 334 kilómetros cuadrados en Al-Qidiyah, al sur de la ciudad Riad. El proyecto incluye un parque temático Six Flags y se contempla su inauguración para el año 2022, al más puro estilo occidental, como lo comenté anteriormente. Como componente de este proyecto Visión 2030, se celebraron también en el año 2017 los 87 años de la fundación de aquel entonces del Reino de Arabia, con conciertos y con la actuación de importantes personalidades del mundo internacional, y se permitió a las mujeres por primera vez ingresar al estadio International Kid Fahd en Riad. El 15 de marzo del 2018, la Autoridad General de Deportes anunció también una asociación de 10 años con la empresa de lucha libre profesional estadounidense World Wrestling Entertainment, la WWE, para celebrar eventos anuales de pago por evento en Arabia Saudí. Y el primer evento tuvo lugar en el conocido como Greatest Royal Rumble, que se celebró en abril del 2018 en el King Abdullah Sport City en Jeddah. Debido a las restricciones de derechos de las mujeres, las luchadoras de la WWE no aparecieron en los eventos iniciales bajo el plan hasta el año 2019. Arabia Saudí levantó también su moratoria de 35 años a la construcción de nuevas salas de cine, con la construcción el 18 de abril de 2018 en Riad de la primera sala del AMC Theaters. En diciembre del 2019, el Festival de Música MDL Beast se celebró también en Riad y atrajo a 200,000 visitantes durante 3 días, y en ellos se presentaron actos de Afrojack a artistas como David Guetta o J Balvin. Se imaginan, J Balvin en Arabia Saudí. En enero del año 2020, Arabia Saudí dio a conocer sus planes para construir un nuevo circuito de carreteras de Qidiyah, diseñados también por el expiloto de la Fórmula 1 Alexander Wurz, con el objetivo de que este acoja eventos de la Fórmula 1 o de MotoGP en el año 2023. En enero del 2013 se anunció que las mujeres podrían convertirse ya en miembros de la Asamblea Consultiva de la Nación. 2 años después, en el 2015, se les permitía incluso postularse a cargo, elección popular, en el nivel municipal. Para principios del año 2017, las escuelas estatales saudí anunciaron que ofrecerían clases de educación física a niños y a niñas a partir también del otoño de ese mismo año. Más tarde, el Estado saudí anunció también que permitiría que hombres y mujeres pudieran asistir a eventos deportivos, incluso dentro de grandes estadios de proporciones similares a los estadios europeos. A mediados del año 2017, un decreto real otorgó a las mujeres el derecho de conducir vehículos, y con ello se sella una medida que entraría en vigor hasta junio del 2018, lo que por fin genera el empoderamiento de las mujeres en un país como Arabia Saudí, en donde las mujeres son extremadamente controladas y maltratadas por los padres, por los esposos o incluso por los colegas de trabajo. Como señalé al inicio del video, esta nueva visión, esta visión llamada Visión Saudí 2030 o Visión 2030, apunta a liberar al país saudí de su dependencia de los combustibles fósiles, en particular del petróleo, diseñando nuevas reformas políticas, económicas y sociales. Esta iniciativa busca modernizar Arabia Saudí, tanto como a su sociedad en su región, como en sus capacidades financieras como potencia de orden regional y como jugador de orden mundial. Luego entonces se estima que Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, alias bin Salman, el príncipe heredero, es el autor intelectual de este proyecto Visión Saudí 2030. Mientras los precios del petróleo continúan reaccionando a las nuevas realidades económicas y a las fuerzas políticas regionales, es cierto que también en el contexto de pandemia, todos los países y sus economías fueron azotados. Por lo tanto, Visión 2030 es pensada justamente para combatir las anomalías precedentes a la pandemia, pero también las que se dan durante el gran confinamiento y posteriores al confinamiento. La decisión de Arabia Saudí de abrazar proactivamente el cambio podría tener consecuencias extraordinarias, tanto nacionales como extranjeras, pues bin Salman
se ha propuesto como proyecto personal y ha dicho en reiteradas ocasiones en distintos medios de comunicación que va a hacer todo lo que esté en sus manos y moverá todos los recursos a su alcance para cambiar la realidad saudí. Con una población de más de 33.4 millones de habitantes y una edad promedio de 25 años, Arabia Saudí enfrenta un futuro lleno de desafíos y oportunidades importantes. Visión 2030 es una hoja de ruta sobre cómo este país capacitará a sus millones de jóvenes para trabajar y prosperar en un mundo globalizado que cada vez ve más al petróleo como una fuente de energía obsoleta y dañina. Es importante señalar que más de la mitad de la población árabe tiene menos de 25 años de edad, por lo que el liderazgo del príncipe heredero Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud es importante porque solamente tiene unos cuantos años más que el promedio de la población. Un cambio en los recursos de los ingresos y en los paradigmas económicos de larga data exige también un cambio fundamental en las habilidades y competencias locales de la mano de obra frente a las tecnologías modernas, como ha sucedido en Qatar y como ha sucedido en el vecino y aliado y bien querido Emiratos Árabes Unidos. Mientras otros países son lentos para adaptarse al cambio climático y a otros cambios geoeconómicos, Arabia Saudí intenta prepararse para darle al resto del mundo un ejemplo de cómo los gobiernos, incluso religiosos, incluso teocráticos, pueden aprovechar con reformas políticas la situación para una mejora de vida en las personas dentro y fuera de las fronteras. Una de las más dolorosas reformas por las que tendría que pasar esta transformación de Arabia con Bin Salman es la privatización del petróleo y la nacionalización del empleo, pues del éxito de la privatización de Aramco dependen los recursos para Visión 2030, que busca diversificar la economía más allá del petróleo. La otra cara de la reprivatización del petróleo es la nacionalización del empleo. En un reino de poco más de 30 millones de habitantes, más de 10 millones que son extranjeros, las cifras no cuadran. Por lo tanto, 3 de 4 empleados en Arabia Saudí son extranjeros y lo que Arabia Saudí requiere es que haya más nacionales empleados que extranjeros, si bien esto no impactaría el empleo de los extranjeros. Para el príncipe heredero Bin Salman, en la medida que Arabia siga dependiendo fuertemente del petróleo, cualquier caída permanente en los precios del petróleo, como sucede en el contexto de la pandemia, traería un desastre económico para las finanzas de la monarquía saudí, pues hasta 2/3 del presupuesto saudí dependen de Aramco, la empresa petrolera más importante del Reino de Arabia. La Visión 2030, sin embargo, pretende crear una futurista ciudad nueva que se plante junto al Mar Rojo, como ya lo mencionamos, la llamada Ciudad Neom. La privatización más o menos disfrazada de Aramco serviría para todo esto, para cambiar el relato y de modo más anodino, para colmar las necesidades financieras del reino. Y es que hablar de tocar a la empresa petrolera Aramco no es cosa fácil, pues Aramco es el mayor productor mundial de petróleo, con una capacidad de extracción por encima de los 12 millones de barriles diarios. Esto significa más del doble que cualquier compañía en el mundo. Es también el cuarto mayor refinador, pero hasta ahora el secretismo con el que ha sido gestionada la empresa a manos de la monarquía hace que no existan datos sobre su rendimiento financiero. De ahí que el príncipe Bin Salman asegure que la salida a bolsa parcial convertirá a Arabia Saudí en una economía impulsada por inversiones y hará del país un mejor actor global. En ello está decidido, en ello está empeñado y hacia ello está dirigiendo todas sus reservas económicas, que como podremos apreciar en los siguientes videos, no es poca cosa. A pesar de las críticas en el contexto de la pandemia, a pesar de las críticas en el contexto del conflicto perenne con Yemen, a pesar de las amenazas con las que se ha dirigido contra Qatar y del conflicto potencial que enfrenta Arabia con Irán, una especie de guerra fría en el Golfo Pérsico o en el Mar Arábigo, al cual le destina varios recursos, el príncipe saudí negó que la Visión Saudí 2030 tenga que ver con el desplome del crudo en el contexto del COVID-19. La Visión 2030 no requiere gran gasto, sino gran reestructuración. En sus palabras, el príncipe contempla más una reestructuración que
un cambio de recursos en este sentido. En esta misma línea, Bin Salman rechazó que la venta de Aramco busque conseguir liquidez, como han comentado algunos otros analistas. Su objetivo es invertir el capital recaudado para hacer que las inversiones, y no el petróleo, sean la fuente de ingresos del gobierno saudí. En síntesis, reducir la dependencia del petróleo y generar otras fuentes de ingresos es importante para no depender de los vaivenes y de los altibajos de esta industria, que como lo demostró el COVID-19, nadie es intocable, e incluso los más importantes millonarios del mundo, del más importante giro comercial en la historia del siglo XX y en la historia del siglo XXI, también se ven trastocados. La diversificación de sectores en los cuales se pueda asentar una economía, incluso como la árabe, es muy importante. No todo el mundo se muestra tan confiado. A la inercia de la burocracia, los observadores añaden las reticencias dentro de la propia familia real, algunos de cuyos miembros recelan el poder sin precedentes acumulado por Mohammed bin Salman. Además de los grandes anuncios económicos, el plan de transformación nacional incluye recortes de gastos, establecimiento de impuestos, privatizaciones de servicios públicos como la sanidad y la educación, y la mayor participación de la mujer en la economía, lo cual afectará también a su estatuto porque había sido constantemente reprimida. Son cambios que, como la supresión de los subsidios, van a afectar incluso el equilibrio social. Pero la visión es caminar al empoderamiento de la sociedad en lo interior y al empoderamiento de Arabia como actor regional y como actor mundial. En conclusión, amigos y amigas, aunque Bin Salman no estudió en el exterior, pues estudió en la Universidad del Rey Saud, una de las más importantes y más antiguas del Reino de Arabia, aunque tiene una visión muy centrada en Arabia, Bin Saud llegó para cambiar la lógica y la visión política con la que se había estado gobernando el reino. Bin Salman representa una ruptura generacional en quien toma o tiene las riendas del poder. Dispone de un presupuesto multimillonario, infinitamente superior al de otras familias reales, por ejemplo en España, en Holanda o en la misma Inglaterra. Dispone de las Fuerzas Armadas, dispone de los consejos políticos, dispone también de los servicios de inteligencia. No hay nada que suceda en el reino sin que él lo apruebe o lo sepa. En ese orden de ideas, Bin Salman ha dicho claramente que tiene el interés, 1, de convertir a Arabia en el líder del Medio Oriente, y 2, de convertir el Medio Oriente en la zona hegemónica del mundo. En ese orden de ideas, la bonanza petrolera, pero por otro lado también el dilema de dejar de depender en la medida de lo posible del petróleo, pues quiere que esa dependencia de otros sectores no petroleros pase del 3 al 13%. Se quiere materializar con justamente la creación, la proyección y la cristalización del proyecto 2030. Amigos y amigas, si les gustó este video, les invito a que se suscriban al canal, les invito también a que nos apoyen con unos likes y que socialicen este video entre sus redes sociales para seguir conociendo más cosas del acontecer internacional y para poder ver cómo esto impacta directamente la vida cotidiana en México. Recuerden que en el pie de este video dejo también la lectura complementaria que va a abonar en el entendimiento y en la comprensión más a fondo de este video, y que, bueno, pues como siempre son bienvenidos al canal de Tu Profe de RI. Gracias.